Antes de que cruces esa puerta hacia el año nuevo, antes de que te vistas con esas ropas que has elegido para celebrar, necesito decirte algo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón con urgencia. Hay una verdad espiritual que muchos están ignorando, y esa ignorancia les está costando bendiciones, puertas abiertas, favor divino y abundancia. No es superstición, no es tradición vacía, es discernimiento espiritual. Y si hoy has llegado aquí, no es casualidad, es porque Dios quiere revelarte algo que puede cambiar completamente tu entrada al año que viene. Escúchame bien. Hay colores que atraen y colores que repelen. Hay tonalidades que abren portales de bendición y hay otras que sin que tú lo sepas, están bloqueando el fluir de la provisión de Dios sobre tu vida. Y no te hablo de magia, te hablo de principios espirituales que están escritos en la palabra, que están confirmados en la creación misma y que cuando los comprendes transforman tu manera de caminar en la fe. El libro de Números, capítulo 38, nos habla de los colores del tabernáculo: azul, púrpura, carmesí, lino fino. Cada color tenía un significado, cada tonalidad representaba algo en el reino espiritual. Dios es un Dios de detalles, un Dios que habla a través de símbolos, y si Él se tomó el tiempo de especificar colores en su casa, es porque los colores importan en el plano invisible. Ahora bien, quiero que entiendas algo fundamental. No estoy aquí para meterte miedo, estoy aquí para darte conocimiento, porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, dice el profeta Oseas. Y tú no puedes pelear contra lo que no puedes ver, no puedes cerrarle la puerta al enemigo si no sabes por dónde está entrando. Hay un color en particular que se ha infiltrado en las celebraciones de fin de año, y ese color es el negro total, el negro absoluto, usado sin conciencia, sin intención espiritual, sin cobertura de oración. Y déjame decirte por qué esto es importante. El negro representa en el mundo espiritual la ausencia de luz. No estoy diciendo que sea malo en sí mismo, estoy diciendo que tiene un lenguaje simbólico que no puedes ignorar. Cuando Juan el apóstol tiene la visión del Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 5, ve un caballo negro y sobre él viene el hambre, la escasez económica. Cuando Jeremías llora por Jerusalén en Lamentaciones capítulo 4, dice que los nobles que eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, ahora su aspecto es más oscuro que el hollín, no son reconocidos en las calles. El profeta está asociando la oscuridad con la caída, con la pérdida, con el juicio. Ahora, escúchame con atención, no te estoy diciendo que nunca uses negro, te estoy diciendo que seas intencional. Porque cuando tú entras a un año nuevo, estás haciendo una declaración espiritual. Estás profetizando sobre tu vida con cada acción, con cada palabra, con cada símbolo que llevas sobre tu cuerpo. Y si entras vestido de oscuridad total, sin conciencia, sin oración, estás abriendo una puerta que no quieres abrir. ¿Sabes lo que vi durante años en mi ministerio? Vi personas que cada 1 de enero se vestían completamente de negro porque pensaban que lucían elegantes, que lucían bien, y luego pasaban todo el año luchando con escasez, con bloqueos económicos, con puertas que no se abrían. Y cuando orábamos, cuando entrábamos en intercesión profunda, el Señor revelaba: cerraron la puerta ellos mismos desde el primer día del año. La Escritura dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el enemigo usa cualquier rendija, cualquier descuido, cualquier puerta que tú le abras por ignorancia. Él no necesita que tú seas brujo, no necesita que tú hagas pactos conscientes, le basta con que seas descuidado con las cosas del Espíritu.
Ahora, déjame llevarte más profundo. Los colores que tú vistes no son solo estética, son declaración profética. Cuando el Señor le dice a Moisés que construya el tabernáculo, le especifica: y harás el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, Éxodo 26 contra 31. El azul representaba lo celestial, lo divino. El púrpura representaba la realeza, la autoridad. El carmesí representaba la redención, la sangre del Cordero. El blanco de lino representaba la pureza, la santidad. Y cuando tú te vistes de colores que representan vida, luz, esperanza, alegría, estás haciendo una declaración ante el cielo y ante el infierno. Este año es de bendición, este año es de victoria, este año es de abundancia. Estás profetizando sobre tu destino. Hay una razón por la cual en las bodas judías, en las celebraciones de Israel, los colores dominantes son el blanco, el dorado, el azul real, porque ellos entienden el lenguaje de los símbolos. Ellos saben que cada elemento en una celebración está hablando al mundo invisible. Y mira, no te confundas, no estoy promoviendo superstición. Hay gente que se va al extremo opuesto y empieza a creer que el color de su ropa interior va a definir su año completo, y eso también es error. Lo que yo te estoy diciendo es: sé intencional con Dios, consúltale, ora, pídele al Espíritu Santo que te guíe en cada detalle de tu vida, incluyendo cómo te presentas ante Él en momentos clave. Piénsalo así. Si tú fueras a una entrevista de trabajo que puede cambiar tu vida, ¿te vestirías de cualquier manera? No. Te presentarías bien, elegante, con colores que proyecten profesionalismo, confianza, capacidad. Pues el año nuevo es tu entrevista con el destino que Dios tiene preparado para ti. Es tu presentación ante las oportunidades que Él quiere desatar. ¿No merece eso tu atención? Proverbios 22, versículo 1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Tu presentación habla de ti, tu intención habla de ti, y cuando tú honras a Dios en los detalles, Él honra tu año en lo grande. Ahora, quiero hablarte de los colores que sí abren puertas. El blanco, hermano. El blanco, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, habla de una gran multitud vestida de ropas blancas que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El blanco representa pureza, nuevo comienzo, borrón y cuenta nueva. Cuando tú entras al año nuevo vestido de blanco, estás declarando: dejo atrás lo viejo, recibo lo nuevo, entro limpio ante ti, Señor. Y déjame decirte algo más sobre el blanco. En la cultura hebrea, el blanco era el color del perdón divino. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación, se vestía completamente de lino blanco. Levítico 16, versículo 4. No usaba las vestiduras de oro y colores, usaba blanco puro, porque iba a representar al pueblo ante la presencia de Dios. El blanco declaraba: vengo limpio, vengo purificado, vengo en santidad. El dorado, el amarillo brillante, representan la gloria de Dios, la presencia divina. Primera de Reyes capítulo 6 nos dice que Salomón cubrió de oro puro el altar y toda la casa. El oro habla de valor, de riqueza espiritual que se manifiesta en lo natural. Cuando tú incorporas tonos dorados en tu vestimenta de año nuevo, estás atrayendo la provisión divina, estás declarando que eres hijo del Rey. El azul, ese azul profundo, celestial, representa la autoridad de Dios, la cobertura del cielo sobre tu vida. En Éxodo 24, versículo 10, los ancianos de Israel ven bajo los pies de Dios como un embaldosado de zafiro, claro como el cielo mismo. El azul te conecta con lo alto, te recuerda que tu ciudadanía es celestial, que tus provisiones vienen de arriba. El verde habla de vida, de crecimiento,
de frescura. El Salmo 52, versículo 8 dice: Mas yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Cuando usas verde, estás declarando: este año florezco, crezco, doy fruto en la casa del Señor. El rojo, el carmesí, nos habla de la sangre de Cristo, de redención, de pasión por las cosas de Dios. Isaías 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El rojo declara que estás cubierto por la sangre del Cordero. El púrpura, color de reyes, color de autoridad divina. Cuando los soldados romanos quisieron burlarse de Jesús, lo vistieron de púrpura, sin saber que estaban declarando una verdad espiritual: Él es Rey de Reyes. Marcos 15, versículo 17. Cuando tú usas púrpura, estás declarando que perteneces al linaje real, que eres hijo del Rey, que caminas en autoridad. Pero déjame advertirte, no se trata de vestirte como arcoíris sin sentido. Se trata de ser intencional. Escoge un color principal que represente lo que estás declarando sobre tu año. Si necesitas sanidad, usa blanco. Si necesitas prosperidad, incorpora dorado. Si necesitas autoridad espiritual, viste azul. Y que cada elemento de tu atuendo sea una oración, sea una declaración de fe. Y aquí viene algo que muchos pasan por alto. No solo importa el color, importa tu corazón. Puedes vestirte de blanco puro, y si tu corazón está lleno de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, ese blanco no te va a servir de nada. Isaías 59, versículo 2 dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Antes de escoger tu ropa, limpia tu corazón. Antes de pensar en lo externo, atiende lo interno, porque Dios mira el corazón, no la apariencia. Pero cuando el corazón está bien y la intención también, entonces el símbolo se vuelve poderoso. Déjame contarte lo que vi hace años. Una mujer llegó a la iglesia en febrero, desesperada. Me dijo: Padre, el año pasado entré vestida completamente de negro a la celebración de Año Nuevo, y desde entonces todo se cerró. Perdí mi trabajo, mi esposo me dejó, mis hijos se enfermaron, y siento que hay una nube oscura sobre mí. Oramos, ayunamos, rompimos ataduras espirituales, pero la lección quedó: ella había sido descuidada con las cosas del espíritu. Este año, antes del 31 de diciembre, ella vino a pedirme consejo. Le dije: vístete de blanco, ora sobre tu ropa, úngela con aceite, declara que este es tu año de restauración. ¿Y sabes qué pasó? En enero consiguió un trabajo mejor que el que había perdido. En marzo, su familia se reconcilió. En junio me mandó un testimonio llorando de agradecimiento porque Dios había girado su vida 180 grados. No es magia, es obediencia. No es superstición, es discernimiento. Es entender que vivimos en dos mundos al mismo tiempo, el visible y el invisible, y que lo que hacemos en lo visible tiene repercusiones en lo invisible. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir viviendo por tradición, por costumbre, por lo que todo el mundo hace? ¿O vas a ser diferente? ¿Vas a ser intencional? ¿Vas a consultar a Dios en cada detalle de tu vida? Santiago 4, versículo 8 dice: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando tú te acercas a Él en obediencia, cuando honras su sabiduría incluso en las cosas pequeñas, Él se acerca a ti con bendición, con favor, con puertas abiertas. Y déjame decirte algo más. El enemigo tiembla cuando tú te vuelves intencional.
Porque un cristiano descuidado es fácil de atacar, pero un cristiano que ora por su ropa, que bendice su comida, que consagra su casa, que declara la palabra sobre cada área de su vida, ese cristiano es inexpugnable. Ese cristiano camina bajo cobertura divina. El Salmo 91, versículo 10 dice: No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero ese versículo está precedido por una condición. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tienes que posicionarte, tienes que ser intencional, tienes que habitar en Él. Ahora, escucha esto con cuidado, porque aquí está la revelación completa. Cuando tú entiendes el lenguaje espiritual de los colores, empiezas a ver la sabiduría de Dios en toda la Escritura. Cuando José fue sacado de la cárcel para estar delante de Faraón, el primer acto de Faraón fue vestirlo con ropas de lino fino y ponerle un collar de oro al cuello. Génesis 41, versículo 42. ¿Por qué? Porque el color y la vestimenta declaran autoridad, declaran cambio de temporada, declaran que algo nuevo ha comenzado. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, el padre no lo recibe en sus harapos. Lo primero que ordena es: sacad el mejor vestido y vestidle. Lucas 15, versículo 22. El padre está declarando restauración completa, está borrando la vergüenza del pasado, está profetizando un nuevo comienzo sobre la vida de su hijo. Entonces entiende esto: tu vestimenta en año nuevo no es superficial, es profética, es una declaración visible de lo invisible que estás creyendo, de lo que estás esperando, de lo que estás atrayendo. Y aquí hay otra clave que no puedes perder: la combinación de colores también habla. Si usas blanco con dorado, estás declarando pureza con provisión. Si usas azul con blanco, estás declarando autoridad divina con nuevo comienzo. Si usas verde con dorado, estás declarando crecimiento con prosperidad. Sé creativo, pero sé intencional. Hay personas que me preguntan: ¿y si no tengo dinero para comprar ropa nueva? Hermano, hermana, no se trata de gastar lo que no tienes. Se trata de usar con sabiduría lo que ya tienes. Revisa tu armario, busca las prendas de colores correctos, combínalas con oración, y si realmente no tienes nada apropiado, pídele a Dios que provea. Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero no uses la falta de recursos como excusa para la desobediencia, porque lo que Dios te está pidiendo no es lujo, es obediencia. Y cuando obedeces con lo poco, Él te bendice con lo mucho. También quiero hablarte de algo que muchos olvidan: los accesorios. Un pañuelo, un collar, un cinturón, una corbata. Estos elementos pueden romper o potenciar el simbolismo de tu vestimenta. Si tienes que usar ropa oscura por alguna razón, asegúrate de llevar un accesorio brillante, dorado, plateado, que rompa la oscuridad y declare luz sobre tu vida. La viuda de Sarepta solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, pero cuando obedeció al profeta Elías, ese poco se multiplicó. Primera de Reyes 17. No desprecies lo poco que tienes, úsalo con fe, con oración, con intención espiritual. Y ahora déjame hablarte de algo que tal vez nunca has considerado: la guerra espiritual que se desata en Año Nuevo. El enemigo sabe que los primeros días del año son proféticos, son una ventana espiritual donde se establecen patrones para los próximos 12 meses. Por eso él trabaja tiempo extra para distraerte, para hacerte descuidado, para que entres al año en desobediencia o en ignorancia. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esas huestes espirituales están activas, especialmente en momentos de transición como el cambio de año. Por eso es crucial que tú no solo te vistas correctamente, sino que también ores sobre tu ropa, que la consagres, que la cubras con la sangre de Cristo. Toma aceite ungido, si lo tienes, y marca tus prendas mientras declaras: esta ropa está consagrada para el Señor, que cada fibra declare bendición, favor y victoria sobre mi vida. ¿Te suena extraño? Pues mira lo que hizo Dios con el manto de Elías. Ese manto tenía tanto poder que cuando Elías lo usó para golpear las aguas del Jordán, el río se abrió. Segunda de Reyes 2, versículo 8. Y cuando Eliseo tomó ese manto después de que Elías fue llevado al cielo, el manto seguía teniendo poder. Versículo 14. La ropa ungida, la ropa consagrada, la ropa sobre la cual se ha orado, tiene poder espiritual. No estoy diciendo que tu ropa sea mágica. Estoy diciendo que cuando tú combinas obediencia con fe, cuando tú honras a Dios en los detalles y cubres tus acciones con oración, el poder de Dios se manifiesta de maneras que tú no puedes imaginar. Y quiero que también entiendas esto. No se trata solo del 31 de diciembre. Se trata de cómo vives todo el año. Porque si entras al año correctamente, pero luego vives descuidado, de nada sirve. La intencionalidad espiritual tiene que ser un estilo de vida, no un evento de una noche. Colosenses 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo, no solo lo grande, no solo lo obvio, todo, incluyendo cómo te vistes, qué comes, qué hablas, qué piensas. Y aquí viene algo que el Señor me reveló hace poco. Muchas personas están usando ropa de segunda mano sin consagrarla primero y están abriendo puertas a espíritus que venían con esa ropa. Escúchame bien, no estoy diciendo que no uses ropa de segunda mano. Estoy diciendo que la laves, la ores, la consagres antes de usarla, porque no sabes quién la usó antes. No sabes en qué ambiente estuvo, no sabes qué carga espiritual puede traer. Los sacerdotes del templo no podían usar las vestiduras sagradas fuera del lugar santo y cuando las usaban tenían que estar completamente limpias. Éxodo 28, versículo 43. Había un protocolo de santidad sobre la ropa porque Dios sabe que las prendas pueden portar atmósferas. Hay una historia en Hechos 19, versículos 11 y 12, donde dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Si la ropa de Pablo podía portar el poder sanador de Dios, ¿no crees que la ropa también puede portar opresión si no se maneja con cuidado? Entonces, hermano, hermana, consagra tu ropa, ora sobre ella. Declárale bendición. Y entra al año nuevo no solo bien vestido, sino espiritualmente preparado. Ahora, quiero que te vayas a casa y hagas algo. Revisa tu closet, mira la ropa que tienes preparada para año nuevo. Si ya compraste algo completamente negro, no lo tires, pero úsalo con un elemento de color. Ponle un cinturón dorado, un collar brillante, un pañuelo blanco. Rompe el simbolismo de oscuridad total con un toque de luz. Y mientras te vistes, ora, declara: Señor, este año es tuyo, mi vida es tuya. Que cada paso que dé sea guiado por tu espíritu, que cada puerta que toques se abra y que cada puerta que no sea tu voluntad permanezca cerrada. Cubro mi año con la sangre de Cristo. Declaro bendición, favor, prosperidad, salud y paz sobre mi familia y sobre mí. Y cuando llegue la medianoche, no estés borracho, no estés en fiestas mundanas donde el espíritu de confusión reina. Está sobrio, está en oración, está rodeado de gente de fe que declare contigo.
porque los primeros minutos del año son proféticos, son un portal espiritual. Lo que declares en ese momento tiene peso en el cielo. Lucas 6, versículo 38 dice: Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Empieza el año. Hermano, hermana, si hoy tu corazón late más fuerte, si algo dentro de ti te impulsa a escuchar este mensaje, no es casualidad, es Dios mismo quien te está llamando a una limpieza profunda, a una reconciliación verdadera, porque Él quiere entregarte su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Pero necesita que tu alma esté preparada, necesita que tu templo interior esté limpio, purificado, santo. Y déjame decirte algo con toda la autoridad que el Espíritu Santo me permite. Hay pecados, hay cadenas, hay manchas en tu vida que están impidiendo que recibas la plenitud de la gracia en cada comunión. Hay transgresiones que gritan en silencio, que pesan sobre tu conciencia, que te alejan del abrazo del Padre. Y hoy, en este momento sagrado, vamos a desenmascarar 7 pecados específicos, 7 ataduras mortales que debes confesar, que debes limpiar, que debes arrancar de raíz antes de acercarte a la mesa del Señor. Porque San Pablo nos advierte claramente en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, quien come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Entiendes la gravedad de esto? No estamos jugando, no estamos en un simple ritual religioso. Estamos hablando de la presencia real de Cristo, del sacrificio del Calvario hecho presente en cada Eucaristía. Y cuando te acercas a comulgar con pecado mortal en tu alma, sin arrepentimiento, sin confesión, estás profanando lo más sagrado, estás hiriendo nuevamente a Cristo, estás cerrando las puertas a la gracia transformadora que Él quiere derramar sobre ti. Escúchame bien. La confesión no es un trámite, no es un requisito burocrático de la Iglesia. La confesión es el encuentro más misericordioso que puedes experimentar en esta tierra. Es el momento en que Dios Padre, como aquel Padre del Hijo pródigo, te ve venir de lejos, corre hacia ti, te abraza, te perdona, te restaura, te devuelve la dignidad. Es el instante en que la sangre de Cristo, derramada en la cruz hace 2000 años, lava tus pecados, limpia tu conciencia, sana tus heridas, rompe tus cadenas. Es el regalo más hermoso que Jesús nos dejó cuando sopló sobre los apóstoles y les dijo en Juan capítulo 20, versículo 22 y 23, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿Te das cuenta? Cristo mismo instituyó este sacramento. Cristo mismo te está esperando en el confesionario. Cristo mismo quiere abrazarte a través de su sacerdote. Cristo mismo quiere susurrarte al oído: tus pecados te son perdonados. Ve en paz y no peques más. Pero para que esa confesión sea válida, para que esa limpieza sea real, para que esa reconciliación sea genuina, necesitas 3 cosas fundamentales. Necesitas contrición, necesitas sinceridad, necesitas propósito de enmienda. No puedes llegar al confesionario con el corazón cerrado, con la boca sellada, con la intención de seguir pecando. Tienes que llegar quebrantado, humillado, dispuesto a decir la verdad completa, dispuesto a cambiar, dispuesto a morir a tu viejo hombre para resucitar con Cristo. Y ahí es donde muchos católicos se pierden, ahí es donde muchos hermanos comulgan en estado de pecado mortal sin saberlo, o peor aún, sabiéndolo pero minimizándolo, justificándolo, escondiéndolo. Y yo te digo hoy con lágrimas en los ojos, cada comunión indigna es una puñalada más al corazón de Jesús. Cada comunión sin arrepentimiento es un sacrilegio que endurece tu corazón, que apaga el Espíritu Santo en ti,
que te aleja de la salvación eterna. Entonces, ¿cuáles son estos 7 pecados que debes limpiar en confesión antes de acercarte a la Santa Comunión? Prepara tu corazón, porque el Espíritu Santo va a remover cosas profundas, va a señalar áreas oscuras, va a iluminar tu conciencia. Y si reconoces alguno de estos pecados en tu vida, no te hundas en la culpa ni en la vergüenza. Levántate, corre al confesionario, busca a un sacerdote, abre tu corazón, confiesa con sinceridad, recibe la absolución y experimenta la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El primer pecado, hermano, hermana, es el pecado de la impureza sexual. Y aquí no voy a andarme con rodeos, no voy a usar lenguaje suave ni religiosamente correcto. Voy a hablarte claro porque la palabra de Dios es clara, porque el catecismo es claro, porque la moral católica es clara. La fornicación, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es pecado mortal. El adulterio, que es la infidelidad en el matrimonio, es pecado mortal. La masturbación, que es el uso desordenado de la sexualidad en soledad, es pecado mortal. La pornografía, que es la prostitución visual, que esclaviza tu mente y tu corazón, es pecado mortal. Las relaciones homosexuales, que contradicen el diseño original de Dios para la sexualidad humana, son pecado mortal. Y necesito que entiendas esto. No estoy condenándote, no estoy señalándote con el dedo, no estoy diciendo que eres peor que nadie. Estoy diciéndote lo que Dios dice en su palabra, lo que la Iglesia Católica enseña desde hace 2000 años, lo que tu propia conciencia te grita en lo profundo. San Pablo es durísimo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Escuchaste eso? No heredarán el reino de Dios. No es que pierdan algunas bendiciones, no es que tengan menos gracia, es que pierden el cielo, es que pierden la vida eterna, es que se condenan por toda la eternidad. ¿Por qué es tan grave el pecado sexual? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque en la sexualidad está involucrada tu dignidad más profunda, tu capacidad de amar, tu vocación a la santidad. Porque cada acto sexual fuera del matrimonio es una mentira, es una profanación, es un robo de algo sagrado. Y déjame decirte algo que muchos sacerdotes no se atreven a decir. Si estás viviendo en unión libre, si estás durmiendo con tu novio o con tu novia, si estás teniendo relaciones antes del matrimonio, no puedes comulgar. Punto. No puedes recibir el cuerpo de Cristo mientras estás profanando tu propio cuerpo. No puedes acercarte a la pureza infinita de Jesús Eucaristía mientras estás revolcándote en la impureza. Tienes que elegir: o vives en santidad y recibes la comunión, o vives en pecado y te abstienes hasta que te confieses y cambies de vida. Y si estás casado por la Iglesia pero le eres infiel a tu esposo o a tu esposa, si estás destruyendo tu matrimonio con aventuras, con pornografía, con fantasías pecaminosas, tampoco puedes comulgar. Primero confiésate, primero pide perdón a tu cónyuge, primero restaura tu matrimonio, primero comprométete a la fidelidad absoluta, porque Dios no se burla, porque no puedes engañar al Espíritu Santo, porque no puedes jugar con lo sagrado. El segundo pecado que debes limpiar es el pecado del odio, del resentimiento, de la falta de perdón. Jesús es clarísimo en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. ¿Entiendes lo que esto significa? Que si no perdonas, no eres perdonado. Que si guardas rencor, Dios guarda tu pecado. Que si te aferras a la amargura, te aferras a la condenación.
Y yo sé que perdonar es una de las cosas más difíciles en la vida cristiana. Yo sé que hay heridas profundas, traiciones dolorosas, abusos terribles, injusticias que gritan al cielo. Yo sé que hay personas que te hirieron tan profundo que la sola mención de su nombre te hace temblar de rabia. Pero déjame decirte algo que cambiará tu vida si lo recibes con fe. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentir ganas de perdonar, no tienes que sentir amor por quien te hirió. Tienes que decidir perdonar, tienes que elegir liberar a esa persona de tu juicio, tienes que soltar la necesidad de venganza, tienes que confiar en que Dios hará justicia a su manera y en su tiempo. Y cuando te acercas a la comunión con odio en el corazón, con resentimiento hacia tu esposo, hacia tu hermano, hacia tu padre, hacia tu jefe, hacia quien sea, estás cometiendo un sacrilegio, porque la Eucaristía es el sacramento del amor, es la entrega total de Cristo por nosotros, es la reconciliación entre Dios y la humanidad. ¿Cómo vas a recibir el amor encarnado si tu corazón está lleno de odio? ¿Cómo vas a comulgar con el príncipe de la paz si estás en guerra con tu prójimo? ¿Cómo vas a unirte a Cristo que perdonó desde la cruz a sus verdugos si tú no puedes perdonar una ofensa? En 1 de Juan capítulo 3 versículo 15 se nos dice: todo el que odia a su hermano es un asesino, y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Asesino, así llama la palabra de Dios al que guarda odio, porque el odio mata, el resentimiento destruye, la amargura envenena, mata tu paz, destruye tus relaciones, envenena tu alma. Entonces, antes de comulgar, examina tu corazón. ¿A quién no has perdonado? ¿Qué ofensas sigues guardando como un tesoro oscuro? ¿Qué resentimiento alimentas día tras día con tus pensamientos? Llévalo a la confesión, dile al sacerdote: Padre, tengo odio en mi corazón hacia tal persona. No he podido perdonar. Necesito la gracia de Dios para soltar esto. Y el sacerdote, actuando in persona Christi, te dará la absolución y te fortalecerá con la gracia sacramental para que puedas perdonar. No esperes a sentirte listo, no esperes a que la otra persona te pida perdón. Perdona ahora, perdona unilateralmente, perdona porque Cristo te perdonó primero cuando eras su enemigo. Y luego, solo entonces, acércate a comulgar con el corazón limpio, libre, lleno de la paz que sobrepasa todo entendimiento. El tercer pecado que necesitas confesar antes de comulgar es el pecado de la calumnia, la difamación, el chisme, la mentira. Santiago capítulo 3 versículos 5 y 6 nos advierte: la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo un pequeño fuego incendia un gran bosque. La lengua es también un fuego, un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo, prende fuego al curso de la vida y es encendida por el infierno. ¿Escuchaste eso? La lengua es encendida por el infierno. El chisme no es un pecadito inofensivo, no es una conversación inocente, no es simplemente compartir información. El chisme es un fuego infernal que destruye reputaciones, que rompe familias, que divide comunidades, que asesina el buen nombre de las personas. Y tantos católicos, tantos hermanos que van a misa todos los domingos, que rezan el rosario, que se acercan a comulgar, tienen la lengua suelta, el corazón lleno de veneno, la boca llena de juicios y críticas contra el prójimo. ¿Cuántas veces has hablado mal de alguien sin tener pruebas? ¿Cuántas veces has exagerado un defecto ajeno para sentirte mejor contigo mismo? ¿Cuántas veces has compartido secretos que te fueron confiados? ¿Cuántas veces has mentido para quedar bien, para evitar consecuencias, para manipular situaciones? ¿Cuántas veces has destruido el matrimonio de alguien con tus comentarios? ¿Has arruinado la carrera de alguien con tus acusaciones falsas?
has envenenado a otros contra una persona inocente, y luego vas y comulgas como si nada, como si Dios no viera, como si Dios no escuchara, como si Dios no juzgara. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, enumera 7 cosas que Dios aborrece, y entre ellas están la lengua mentirosa, y el testigo falso que profiere mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece esto. No le disgusta un poco, no le molesta levemente, lo aborrece, lo detesta, lo rechaza completamente. Si has pecado con tu lengua, si has destruido a alguien con tus palabras, si has mentido, si has calumniado, si has difamado, necesitas confesarte antes de comulgar. Necesitas reconocer ante el sacerdote el daño que has causado. Y no solo eso, necesitas también, en la medida de lo posible, reparar el daño. Si mentiste sobre alguien, tienes que decir la verdad. Si arruinaste su reputación, tienes que restaurarla. Si rompiste una relación con tus chismes, tienes que pedir perdón y aclarar las cosas. Porque el arrepentimiento verdadero no es solo sentir tristeza por el pecado, es tomar acción para corregir el mal que hiciste. Y solo cuando hayas confesado este pecado, cuando hayas recibido la absolución, cuando hayas hecho el firme propósito de controlar tu lengua con la ayuda de Dios, solo entonces puedes acercarte a comulgar dignamente. El cuarto pecado mortal que impide una comunión digna es el pecado del robo, de la deshonestidad, de la injusticia económica. Y aquí también necesito ser directo porque hay muchos católicos que van a misa pero defraudan en sus negocios, que comulgan pero no pagan impuestos justos, que rezan pero roban horas de trabajo a sus empleadores, que cantan alabanzas pero le niegan el salario justo a sus empleados. Éxodo capítulo 20 versículo 15 es claro: no robarás. Y esto no se refiere solo a entrar a una casa y llevarte cosas. Se refiere a toda forma de apropiarte injustamente de lo que no te pertenece. Si encontraste dinero y no lo devolviste, es robo. Si te quedaste con el cambio de más que te dieron en la tienda, es robo. Si usas recursos de la empresa para beneficio personal sin permiso, es robo. Si no das el diezmo y la ofrenda que Dios te pide en Malaquías capítulo 3 versículos 8 al 10, es robo. Si has escuchado bien, retener el diezmo es robarle a Dios. Y este pecado tiene una particularidad. Para que tu confesión sea válida, para que tu arrepentimiento sea genuino, necesitas hacer restitución. Necesitas devolver lo que robaste, pagar lo que debes, compensar el daño económico que causaste. Zaqueo entendió esto perfectamente. Cuando Jesús entró en su casa y su corazón fue transformado, Zaqueo inmediatamente declaró en Lucas capítulo 19, versículo 8, «Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo defraudé a alguno, le devolveré 4 veces más». Esa es la conversión verdadera. No solo decir, «ay, perdón, pequé», sino tomar acción concreta, devolver lo robado, pagar lo debido, restaurar la justicia. ¿Cómo vas a recibir el pan de vida cuando tienes en tu bolsillo dinero que no te pertenece? ¿Cómo vas a comulgar con el Dios de la justicia cuando estás viviendo de la injusticia? ¿Cómo vas a unirte a Cristo que se hizo pobre por nosotros cuando tú estás enriqueciéndote a costa del prójimo? Si has robado, si has sido deshonesto, si has defraudado a alguien, tienes que confesarte. Tienes que decirle al sacerdote exactamente qué hiciste, cuánto tomaste, a quién le hiciste daño, y tienes que comprometerte a hacer restitución. Tal vez no puedas devolver todo de inmediato, tal vez no sepas cómo contactar a la persona afectada, pero tienes que tener el propósito firme de reparar el daño en cuanto te sea posible. Tal vez tengas que hacer pagos parciales, tal vez tengas que dar el dinero a una caridad si no puedes encontrar al dueño original, pero tiene que haber restitución, porque sin restitución no hay arrepentimiento verdadero,
y sin arrepentimiento verdadero no hay perdón, y sin perdón no puedes comulgar dignamente. El quinto pecado que debes limpiar en confesión es el pecado de la idolatría, de poner cualquier cosa o persona por encima de Dios. Y sé que cuando escuchas idolatría piensas en estatuas, en rituales paganos, en culturas antiguas, pero la idolatría moderna es mucho más sutil y mucho más común de lo que imaginas. Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos dice que la avaricia es idolatría. Cuando tu Dios es el dinero, cuando tu vida gira alrededor de acumular riquezas, cuando sacrificas tu familia, tu salud, tu integridad por tener más y más, estás cometiendo idolatría. Cuando tu Dios es tu trabajo, cuando le das al éxito profesional el lugar que solo Dios merece, cuando te defines por tu carrera y no por tu identidad como hijo de Dios, estás cometiendo idolatría. Cuando tu Dios es una persona, cuando tu vida entera depende de tu pareja, cuando no puedes vivir sin ese amor humano, cuando sacrificas tus valores y convicciones por mantener una relación, estás cometiendo idolatría. Cuando tu Dios es tu propio ego, cuando vives para la aprobación de los demás, cuando necesitas ser el centro de atención, cuando te duele cualquier crítica porque tu autoestima depende de la opinión ajena, estás cometiendo idolatría. Cuando tu Dios es tu cuerpo, cuando te obsesionas con tu imagen, cuando gastas fortunas en cirugías y tratamientos para verte joven eternamente, cuando tu valor está en tu apariencia física, estás cometiendo idolatría. Y la idolatría es pecado mortal porque viola el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mateo capítulo 6, versículo 24 lo dice sin rodeos. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Entonces pregúntate honestamente, ¿quién es tu verdadero Señor? ¿Qué cosa en tu vida recibiría más de tu tiempo, de tu energía, de tu pasión que Dios? ¿Qué perderías que te devastaría más que perder tu relación con Dios? Si la respuesta es algo distinto a Dios, estás en idolatría. Y esa idolatría necesita ser confesada, necesita ser renunciada, necesita ser destruida. No puedes comulgar con el único Dios verdadero mientras sirves a dioses falsos. No puedes recibir a Cristo en la Eucaristía mientras tu corazón está entregado a los ídolos de este mundo. Tienes que elegir. Y si eliges a Dios, si en la confesión renuncias a tus ídolos y declaras que solo Él es tu Señor, entonces sí. Entonces puedes acercarte a comulgar con el corazón puro, con la conciencia tranquila, con el alma libre. El sexto pecado que debes confesar antes de recibir la comunión es el pecado de la soberbia, del orgullo, de la autosuficiencia. Y este es tal vez el pecado más peligroso de todos, porque es el pecado de Lucifer, es el pecado que lo convirtió en Satanás, es el pecado que dice, no necesito a Dios, yo puedo solo, yo soy mi propia medida, yo soy mi propia verdad. Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos advierte, delante del quebrantamiento va la soberbia, y delante de la caída la altivez de espíritu. La soberbia es el pecado que te ciega, que te hace creer que eres mejor que los demás, que te lleva a juzgar y condenar al prójimo, que te impide reconocer tus errores, que te endurece el corazón, y tantos católicos cargan con este pecado sin siquiera darse cuenta. Se acercan a comulgar sintiéndose superiores a los que no van a misa, mirando por encima del hombro a los que están en pecado, agradeciéndole a Dios como el fariseo. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. La soberbia te hace creer que tú no necesitas confesarte, que tus pecados no son tan graves, que Dios entiende tu situación especial. La soberbia te hace resistir el consejo de tus hermanos,
rechazar la corrección de tu pastor, ignorar la voz del Espíritu Santo que te invita a cambiar. La soberbia te hace ofenderte cuando alguien te señala un error, enfurecerte cuando no te reconocen, deprimirte cuando fracasas, porque el orgulloso vive en una prisión de su propia imagen, en una esclavitud de su propia reputación, en un infierno de su propia autoimportancia. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como dice Santiago capítulo 4, versículo 6. ¿Entiendes lo que esto significa? Que mientras seas soberbio, Dios te resiste. Que mientras te creas autosuficiente, Dios se mantiene lejos. Que mientras no te humilles, no recibes la gracia. Y cuando comulgas en soberbia, cuando te acercas al altar sin quebrantamiento, sin reconocer tu profunda necesidad de Dios, sin humildad verdadera, estás profanando el sacramento, porque la Eucaristía